Hola Darwin, buenas noches. Amigo, hagamos una cosa, esperemos 5 minutitos para ver si se unen los demás compañeros, si no, 7:05 en puntito empezamos las clases, ¿ya? Ya, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Buenas noches. Amigo, esperemos 3 minutitos más, 7:05 en punto empezamos la clase, ¿ya? Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Otra vez, nuevamente, Darwin, buenas noches. Johnny, Buenas buenas noches. noches. Joel y César, buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, qué gusto verles.
nuevamente en este espacio virtual que tenemos para justamente poder aprender y estamos avanzando en la materia de programación y desarrollo de software uno. Hoy tenemos la clase 8, que es la penúltima clase. El día de mañana de 9 a 11 tenemos la última clase. Básicamente va a ser una clase un tanto diferente porque se acuerdan que les había dicho que la última clase vamos a ver justamente el tema de abrir nuestra cuenta en GitHub y la parte de GitHub, hacer la configuración para que tengamos GitHub Copilot en lo que es en el Visual Studio Code. Entonces, mañana la clase va a ser prácticamente eso, o sea, configurar nuestra cuenta en GitHub, cargarle GitHub Copilot en nuestro Visual Studio Code y vamos a ahí a empezar a utilizar justamente la tarea final para hacer el desarrollo del último deber que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos un ratito a ver rápido lo que tenemos acá. Ya saben, aquí está ya en la plataforma básicamente cargado todas las clases que hemos tenido hasta la clase de hoy, que despuesito, un cuarto de hora de que terminemos la clase, ya cargamos la clase grabada, ¿no es cierto? Y está cargada ya la presentación, ¿no? Es decir, el material que vamos a utilizar para la clase de hoy. Y ya despuesito les hago para que se muestre y puedan ver cuál es el programa final, es decir, la última tarea para pasar este módulo, ¿ya? Y básicamente esta tarea la vamos a tratar de resolver el día de mañana cuando hagamos la configuración que tenemos justamente con lo del GitHub que les decía. Entonces ya luego al final de la clase les digo los requisitos para mañana hacer la clase y vamos avanzando, ¿ya? Entonces la clase del día de hoy, básicamente lo que vamos a ver es ya la parte de clases, objetos, métodos y atributos y métodos especiales. Básicamente, un segundito, ya. Básicamente esa es la clase de lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a empezar un poquito a diferencia de lo que siempre empezamos haciendo los ejercicios, ¿no? En el Visual Studio Code vamos a ver un poquito, unas 2 láminas, 3 láminas de justamente entender qué son las clases y objetos y luego arrancamos justamente con la parte de la práctica, ¿ya? Entonces, esta clase, básicamente, como les venía diciendo, cada clase que nosotros vamos asistiendo y vamos revisando, son complementos para lo que nosotros en verdad necesitamos, son herramientas para justamente la parte de desarrollo, ¿no? O sea, justamente son complementos, herramientas que venimos viendo en este caso del lenguaje de programación de Python que estamos revisando, donde básicamente estos son insumos que nos vamos adquiriendo para poder manejar bien este lenguaje de programación. Y justo en esta clase, que valga la redundancia, se llama clases y objetos, es importante porque aquí nosotros básicamente ya empezamos a organizarnos de una forma que nos empezamos a orientar a lo que es la programación orientada a objetos, que básicamente es como hoy por hoy la mayoría de desarrollos se orienta siempre a un tema de objetos, ¿ya? Entonces, básicamente, las clases y objetos aquí en Python es dos herramientas, dos formas de programar, dos objetos, o sea, son dos, ¿cómo les digo? Son dos componentes del lenguaje de programación que básicamente lo que hacen es trabajar en conjunto justamente para construir grandes bloques de código y poder de alguna forma separar y no hacer, como se dice, una sola mezcolanza, no hacer un solo monolito, no hacer una sola bola de nieve, sino lo que hacemos es básicamente definir y separamos aquí cómo nuestro programa se va a comportar. O sea, aquí es donde nosotros decimos, ok, si tengo, por ejemplo, digamos, un ejemplo facilito de entender una calculadora. Entonces, la calculadora es el programa grande, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la clase, el módulo, como quieran verlo, de suma, es un módulo donde justamente en este módulo yo voy a poner todos los componentes que tienen que ver solo con la suma. Voy a poner todos los controles, voy a poner todo lo que debe hacer para sumar, ¿no? Otro módulo puede ser la resta, otro módulo la multiplicación, otro módulo la división, ¿no es cierto? Y lo voy separando.
Entonces yo al final, todas estas clases, todos estos objetos que yo voy generando, los junto para justamente formar un todo, para formar justamente un solo programa, ¿ya? Justo como dice aquí la parte, esta línea de aquí, puntual, básicamente lo que hace una clase, ¿no es cierto? Es como que la clase es el plano o la plantilla principal, es decir, es donde yo hago todo, porque aquí es donde yo creo objetos. Es decir, si ustedes han visto un plano, ¿no es cierto? Y en un plano arquitectónico, ¿no es cierto? Dibujo un plano grande, completo, y le divido, ¿no? Digo, este es el cuarto uno con el baño uno, el cuarto 2 y el cuarto 3 comparten un baño 2, tengo una sala, una cocina, un comedor. Voy haciendo pequeños pedacitos, voy haciendo pequeños objetos que al final se suman, ¿no es cierto? Y esto me genera un solo plano. Entonces, esa es la correlación, si quieren verle, entre clases y objetos en lo que nosotros hacemos justamente nuestro desarrollo, los que hacemos desarrollo, los que programamos, hacemos programas, resolvemos problemas que tiene la gente a través de programas, ¿ya? Entonces, aquí en este cuadrito de aquí abajo, si le ven, está básicamente cómo es la sintaxis básica que yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Para yo poder crear una clase, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que ya habíamos justamente cómo se hacen las funciones con esta palabrita def? Nosotros para poder generar una clase, ¿no es cierto? Utilizamos justo esta palabra clave que se llama class, que en español significa clase, class está en inglés, y se pone un nombre a la clase, básicamente seguida de dos puntos, ¿ya? Aquí sí le ven el nombre, cómo se caracteriza, ¿no? Dice nombre con mayúscula, D con mayúscula, la con mayúscula, clase. Ya, las clases se recomienda justamente como para diferenciar dentro de los programas, identificar qué es una clase, a más de la palabra clase, justamente se recomienda que se utilice el método de Pascal Case, que justamente el método de Pascal Case lo que te dice es que cada palabra que compone, en este caso el nombre de la clase, vaya con mayúscula. Entonces, si le ven que cada palabrita empieza con mayúscula, entonces, así es como se sugiere que se llame la clase, justamente para que yo pueda definir bien, porque ustedes han visto aquí adentro de lo que vamos programando, ¿no es cierto? Ya vamos poniendo varios nombres, por ahí tenemos contadores, tenemos variables, tenemos clases, ya tenemos las clases ahora, ya tenemos funciones, los objetos, ¿no es cierto? Entonces, los nombres y para justamente evitar es como nosotros tenemos que tener cuidado cómo los nombramos y por eso se sugiere el método de Pascal Case para justamente nombrar las clases, ¿no es cierto? Entonces aquí justamente dicen, miren, para crear una clase, usa la palabra la palabra clave class, seguida del nombre de la clase y dos puntos. Y luego dentro de la clase, ¿no es cierto? Que ya tenemos, se debe agregar un inicializador junto a cualquier atributo y un método, ¿ya? Este por default, no siempre vamos a tener que tener justamente un inicializador, una función inicializadora que va a iniciar justamente con este init, ¿cierto? Este doble guión bajo, init, doble guión bajo, y entre paréntesis siempre el primer atributo va a ser un atributo self, ¿no es cierto? Es propio del lenguaje de programación de Python, esto que les estoy diciendo. Y luego aquí después del atributo self, yo declaro los demás atributos que yo tenga, ¿ya? Los atributos, nosotros en este caso, dentro de la definición de este objeto, lo que va dentro de esta clase, los atributos vienen siendo como variables, vienen siendo justamente como datos que yo voy a poder ingresar, ¿no es cierto? Dentro de las funciones, ¿ya? En el ejercicio, cuando le veamos, les vamos a entender más, ¿cierto? Y luego, cuando yo tengo definidos los atributos, ¿no es cierto? Yo puedo hacer justamente los llamados a los atributos a través de igual de la palabra clave self, punto, seguido del nombre atributo, y siempre tengo que ponerle igual al atributo que tengo señalado. En este caso, como le ven, tengo un self atributo 1 igual al atributo 1. Self atributo 2 igual al atributo 2. Esto justamente nos sirve para que nosotros podamos ya justamente utilizar los atributos que ya estamos definiendo dentro de la clase, ¿ya? Y luego yo puedo definir otras funciones, otros métodos más, justamente aquí,
para darle más atributos a la clase que yo tengo, ¿ya? Cuando, eso digo, ya vemos el ejemplo y ahí le vamos a entender. Pero quiero que tengan presente que esta forma es la sintaxis básica y la clave de cómo yo voy a justamente generar una clase. Esto que está aquí es lo básico que debo saber. O sea, class para generar la clase, nombre de la clase con el método de Pascal Case, ¿no es cierto? Siempre la inicialización con el def, doble guión bajo, init, doble guión bajo, y entre paréntesis, el primer atributo siempre tiene que ser un self, ¿no es cierto? Que es, self es en inglés como decir uno mismo, o sea, es como que digo, myself, yo mismo. Entonces, este self es para justamente darle el propio atributo a en este caso a la clase, un atributo inicializador. Luego puedo poner los atributos que yo quiera, ¿no es cierto? Y para llamar los atributos, justamente ocupo el self, el atributo self, seguido del atributo que haya definido y tengo que igualar ese mismo atributo. Y ahí puedo llamar a la clase. Ya vamos a ver en el ejemplo, ahí se va a entender más claro. ¿Ya? Aquí justamente vemos en este, es el mismo ejemplo, ¿no? Del anterior. Es el mismo ejemplo, solamente que está puesto para, miren, justo lo que les decía, ¿no? Aquí hemos definido una clase, ¿no es cierto?, que se llama nombre de la clase con el método de Pascal Case. El inicializador, en este caso, miren, tenemos dos atributos. O sea, tomen en cuenta que los atributos que yo defino son los que están con el número 1 y el número 2. El self es un atributo inicializador. No se olviden de eso. Luego, ¿no es cierto?, tengo la clase que se llama nombre de la clase, que está compuesto por la palabra clave class, ¿no es cierto?, que se crea la clase, seguida del nombre de la clase, y como les decía, es de Pascal Case, como se debe hacer. Luego aquí nosotros tenemos justamente cómo inicializo, ¿no es cierto?, que es el método especial para llamar a la clase. Cuando yo creo esta nueva clase, y es la forma en que yo inicializo. Y luego, como les indicaba, cómo llamo a los atributos. Para entenderle, vamos a hacer un ejercicio y vamos a verlo. Igual, aquí queda en la parte de la presentación, queda la parte de la materia, cómo lo vamos a, cómo se debe hacer, cómo es lo que hay que tener en cuenta. Y luego vamos a ir viendo ahorita en el ejemplo cómo yo a estas clases le genero objetos y cómo yo llamo los objetos para poder justamente llamarlos, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio y siempre justamente en los ejercicios es cuando uno más entiende la parte del desarrollo, porque a veces explicar la parte de lo que uno tiene que practicar es un poco más compleja, ¿ya? Entonces, para empezar, ya vamos y nos inicializamos, ¿no es cierto? En nuestro programita, en nuestro IDE, el Visual Studio Code, inicializamos un archivito donde le vamos a poner justamente como nombre clases y objetos. .py, guardamos y aquí vamos a crear nuestra carpetita de la clase 8 para tener un orden, justamente clase 08. Abrimos nuestra carpetita y aquí le guardamos, ¿ya? Entonces, voy a ocupar igual el ejemplo que está cargado en la presentación para justamente poder llevar tal cual como está en la presentación. Denme un segundito que le vamos a apagar los 120 minutos que tenemos a este copilot y vamos a empezar. Entonces, ¿cómo yo empiezo justamente una clase? Empezamos con la palabra clase class, ¿no es cierto? Y definimos la clase que voy a ocupar. En este caso, para definir bien un método de Pascal Case, entonces vamos a poner clase automóvil, ¿ya? Y ponemos 2 puntos. De ahí, recuerden que siempre cuando yo inicializo una clase, tengo que siempre inicializarle de una forma que está establecido con un estándar, que es con la palabra def, que es básicamente con el que se define una función. Aquí me salen todas las funciones que están predeterminadas, pero en este caso nosotros vamos a inicializar con un init. Y aquí, como ven, automáticamente el Python me pone, me cierra me crea la clase, ¿no es cierto? Crea el objeto que está aquí, o sea, crea justamente el objeto, o sea, los atributos que voy a tener, los crea y a partir de eso me crea un self, que eso viene por default, y me crea un pass, que acuérdense la palabra clave pass es para que no me dé un error, pero en este caso le vamos a cambiar. Entonces, después de que tengo el self ini, ¿no es cierto?
Aquí se acuerdan que decía que dentro de lo que nosotros tenemos que ver, dentro de lo que se define dentro de esta primera inicialización de la clase, empiezo a poner variables y las variables son propias, en este caso, digamos, de lo que es, en este caso, una clase un automóvil. ¿Qué tiene una clase automóvil? ¿Qué es lo que tiene un automóvil? Suele tener una marca, ¿no es cierto? Tiene un modelo y pongamos tiene un color. Claro que tiene muchos más atributos, tiene muchísimos más atributos, pero para el ejemplo que vamos a manejar esos tres atributos. Acuérdense que en la parte de la materia veíamos solamente un ejemplo con dos atributos, pero aquí ya tenemos en este caso tres atributos. Entonces borramos la palabra paz, ¿no es cierto? Y se acuerdan que les decía que para inicializar y poder llamar los atributos, yo tengo que utilizar necesariamente esta palabra reservada self, que es parte del inicializador, y le pongo y voy llamando a cada atributo, cada variable que yo ya tengo definida. Pongo marca, es igual a marca, ¿cierto? Pongo el self, perdón, se me faltó el enter ahí. Le pongo self, punto, modelo, y le digo que es igual a modelo. Luego pongo el self color, ¿cierto? Self.color, que va a ser igual a color. Con eso lo que básicamente estoy haciendo es inicializándole, ¿no es cierto? Estoy inicializando todos los atributos que en este caso va a tener esta clase llamada automóvil, que puede ser que sea clase automóvil o solamente automóvil. Y aquí depende de cómo ustedes quieran trabajar y cómo el requerimiento que ustedes les hayan entregado o el desarrollo que ustedes quieran hacer, cómo ustedes lo vayan a justamente a definir. Eso ya depende de ustedes, chicos. Ya, vamos aquí justamente después de definir esos primeros atributos, yo voy a definir igual otra función, que en este caso se va a llamar carro, por ponerle una función adicional. Y lo que vamos a hacer es aquí, siempre se inicializa cualquier función, en este caso se inicializa con el self. Ponemos dos puntos. Y aquí es lo que vamos a hacer justamente como entender cómo vamos a utilizar nosotros las variables, en este caso que tenemos arriba en el inicializador. Vamos a utilizar esas variables dentro de, en este caso, esta nueva función. Que esta nueva función lo que básicamente me va a hacer es decir, ok, voy a tomar las variables que están arriba inicializadas y las voy a utilizar en un mensaje donde voy a concatenar justamente todo esto, ¿ya? Entonces yo le pongo un print para ver de una sola vez y le pongo F, ¿no es cierto? Para concatenar y digo, este carro es de marca. Entonces aquí es, un segundo que alguien está en la sala de espera. Ya, perdón chicos, ¿ya? Ya, entonces aquí utilizamos justamente la concatenación, ¿no es cierto? Este que es de marca y aquí le ponemos entre paréntesis, perdón, entre llaves. Aquí utilizamos justamente la forma de cómo yo les llamo. Le digo self, que está inicializado arriba, ¿no es cierto? Y ocupo el marca, ¿ya? Y vamos a meterle ahí ¿cómo se llama? Uno de nuestros métodos que ya habíamos utilizado, que es el upper. ¿Se acuerdan para qué era el upper? ¿Para qué me servía? Pongo una coma, un modelo, ¿no es cierto? También le pongo aquí un self.modelo y también le vamos a poner el upper. Lo que quiero es que le vayan viendo es cómo ya se van combinando todas las cosas que hemos estado viendo, ya se empiezan a combinar justamente para poder generar ya desarrollos más, más de un nivel más alto, un nivel ya no, ya pasamos del nivel inicial, ya estamos terminando el nivel medio y esto ya es un tema de manejar justamente las cosas a un nivel más alto. Pongo un self igual para llamar el otro atributo que tengo arriba definido y también le pongo upper y entre esto le cierro, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tengo, ¿no es cierto? Definidos yo justamente mi clase, en este caso mi clase automóvil, que tiene básicamente definidos aquí, tenemos dos objetos, ¿no es cierto? Tenemos dos funciones, en este caso tenemos dos funciones donde la primera yo inicializo
pongo las variables que voy a ocupar dentro de la clase. Y luego tengo una funcioncita que se llama carro, donde básicamente estoy empezando a utilizar las variables que están arriba, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero obviamente hasta aquí no es complicado. Hasta aquí nosotros vemos y ya le cachamos, ¿no es cierto? Que básicamente lo que estamos haciendo es ya definiendo una clase, inicializando la clase con sus respectivas variables y poniéndole ya una funcioncita justamente para nosotros poder ahí hacerle que funcione y poder mostrar información. Es decir, hagan de cuenta que esta es la inicialización. Y esta parte de aquí es básicamente donde yo ya estoy utilizando lo que tengo arriba definido en mi clase, ¿ya? Y a partir de esa clase, yo lo que puedo hacer, ¿no es cierto? Yo lo que debo hacer es justamente empezar a generar objetos. Y son los objetos que son básicamente los que van a utilizar todo lo que yo estoy arriba haciendo, todo lo que yo estoy arriba definiendo. Y es más, después las variables que están aquí, hoy por hoy nosotros estamos justamente definiendo variables de forma manual, si se quiere ver así, pero ya a posterior esas variables ya pueden ser ingresados por el usuario, que le voy a mandar una base de datos y después yo consulto esas variables de las bases de datos para tener mucha información, varios campos, varios datos, ¿no es cierto? Entonces, verán, aquí cómo se definen los objetos. Básicamente lo que yo digo es, creo un objeto, ¿no es cierto? Que se va a llamar, en este caso, carro 1. Y aquí es donde yo ya le llamo a la función. Yo le llamo a la funcioncita y le digo, mira, voy a llamar a la clase automóvil, ¿no es cierto? Llamo a mi clase automóvil y aquí yo ya, aquí si ven, inclusive aquí ya me va diciendo básicamente el mismo, en este caso el IDE me va diciendo con qué es lo que tengo que yo que llenar, que básicamente tengo que llenar los campos de la variable marca, la variable modelo y la variable color para que funcione correctamente. Yo no puedo definir ni más ni menos de lo que estoy pidiendo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a definir dentro de mi clase automóvil una marca, pongamos una de los chinitos de FCK, ¿no es cierto? Que ese es el famoso Dongfeng. Ponemos un modelo, por ejemplo, el Glory 560, y le vamos a poner un colorcito. Y decimos que es de color blanco. ¿Ya? Vamos a definir otro carro, ¿no es cierto? Otro objeto que se va a llamar carro 2, que también va a utilizar la clase automóvil, ¿no es cierto? Y también le voy a definir los valores de las variables. Chevrolet, ¿ya? Tacoma, es un Gran Vitara. Pues me comento aquí y le vamos a decir que es de color negro, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo ya tengo creado mi primera clase, ¿no es cierto? De acuerdo al estándar, de acuerdo a cómo se define, es así como se inicializa una clase, ¿no es cierto? Siempre con esta funcioncita def init, ¿no es cierto? Con el guión bajo init, guión bajo. Siempre hasta aquí la parte obligatoria que tiene que ser el self para poder llamar. Y de ahí tengo las n variables que yo pueda poner. En este caso hemos puesto 3 variables adicionales. Déjame ver si le puedo hacer un poquito. No. Ahí ya. Entonces tengo mis 3 variables adicionales. Acá inicializo las variables, ¿no es cierto? Le digo que siempre con el inicializador self, las variables que yo tengo en este caso de estrés, que le igualo el valor de la variable. Luego me creo una funcioncita donde voy a utilizar estas variables, donde yo voy a usar las variables. Y luego tengo que obviamente crear en este caso 2 objetos. El objeto que es carro 1 y carro 2, utilizando y llamando en este caso a la clase, ¿no es cierto? Clase automóvil y definiendo los valores. Esto es lo que yo les decía que en algún momento, por ejemplo, yo aquí voy a tener un contador en carro, ¿no es cierto? Para decir que es carro 1, 2, 3, un contador. Y aquí estos valores que yo tengo hoy ingresados a mano van a poder ser ingresados por un usuario a través del teclado para llenar un formulario y eso se guarda en una base de datos y yo después lo que tengo que hacer es con mi programa, con el desarrollo que yo hago, llamar y consultar a la base de datos y jalar en este caso acá la información. Entonces,
Hasta ahí facilito, ¿no es cierto? Como yo creo, como yo le genero y todo eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente ahorita es, vamos a mandar un princito. ¿Cómo yo le llamo? ¿Cómo yo llamo en este caso a los... ¿Cómo yo llamo en este caso a los objetos? Porque básicamente aquí lo que yo tengo que llamar es el objeto. Entonces yo le voy a decir que haga un print, ¿cierto? De carro 1 punto carro, que es en este caso la función. Entonces si yo le ejecuto, tengo un error, espérense. Ah, está aquí, ¿dónde está mal? ¿Dónde dice? Print, ¿dónde está el print? Name print is not finite. Ah, acá está mal. Mire, justo acá se me ha ido el... No me ayudaron a ver que ha estado solo print, no ha estado print. Ya, déjeme le limpio acá. Déjeme un ratito, voy a borrar estos dos de aquí y lo voy a ejecutar. Entonces, mira, justo me dice, este carro es de marca de FSK, modelo Glory y color blanco, ¿no es cierto? Y luego tengo un non, porque yo justo aquí tengo otro objeto que no estoy llamando. Entonces vamos a hacer también el llamado al siguiente objeto. Entonces le pongo carro 2, guión bajo 2 y punto carro, que es la forma en que yo llamo la función carro que está definida arriba. Perdón, aquí me faltó abrir y cerrar paréntesis. Déjeme le borro y ejecutamos. Ya. Igual, me dice este carro es de marca de FSK Glory 560 y color blanco. Este carro es de marca Chevrolet, modelo Grand Vitara SZ y color negro. Y me está mostrando un non. ¿Quién le cacha por qué me está mostrando ese non? ¿Quién me dice por qué me está mostrando ese non? Un print, me está printeando un non. ¿Y le cachan? ¿Cachan o no le cachan? No, No. yo no. No, Daniel, yo vine atrasado. Buenas noches. Yo ¿Qué llegué dices, atrasado. Santi? ¿Cómo vas? No te preocupes. No se preocupen, chicos. Espera. Comentar. Ya. Ahí, ¿no es cierto? El print no me está mandando nada, ¿no es cierto? Aquí no me está mandando nada. El non, aquí no me está controlando. Aquí, miren, aquí sí le ven ustedes, ¿no es cierto? Aquí le estoy mandando un print de un print. Si le ven, aquí tengo, ¿no es cierto? Tengo un print de un print. Entonces, aquí, para controlar ese non, acuérdense que tenemos, ¿se acuerdan? Esta otra funcioncita. Lo que pasa es que ahí lo que estoy haciendo y quiero que le cachen es estoy mandando un doble print, ¿ya? El primer print es el que me bota justamente lo que estaba aquí definido como la función. Pero acá yo le estoy otra vez diciendo, vuélveme a imprimir. Entonces ese otro print es el que no le encuentra. Entonces si yo ahorita le borro y le ejecuto con el return, debe quitarse el non. Es por el doble print que tengo. ¿Se acuerdan que veíamos de alguna forma en la clase anterior el control de errores? ¿Se acuerdan que veíamos el tema del control de errores y eso? Entonces, cuando yo le pongo un print, o sea, aquí, miren, lo lógico es que yo utilice justo aquí la función return, porque la función return ya me está diciendo, oye, toma, ¿no es cierto? Aquí con tu funcioncita carro, que es la que creamos aquí, ¿no es cierto? Toma los valores que tienes de arriba de las variables que inicializaste en la clase y espera que te den la instrucción de imprimir, ¿no es cierto? Entonces, si yo cojo y acá le mando otra vez de imprimir, le estoy haciendo que corra la función, ¿no es cierto? Y está bien, la primera me imprime, porque aquí le estoy llamando a la función. Pero aquí tengo otro print. Entonces, otro print, como ya se ejecuta, lo que hace es devolverme un non. Es como que te dice, ya no hay nada que imprimir, la primera consulta. Entonces, por eso nosotros cuando hacemos este tipo ya de definiciones, o sea, tenemos que controlar dónde van los prints. Eso es la parte de lo justamente les decía en la clase anterior. Nosotros tenemos que, por ejemplo, para control de errores,
utilizar los prints. Los prints nos ayudan mucho justamente para identificar dónde yo puedo tener errores o dónde hay temas que yo puedo controlar. En este caso, el print de acá era innecesario, porque justo ese print es el que en su primera corrida me hace que funcione, pero estoy mandando un doble print. Entonces, aquí era fácil de verle, porque hace rato se acuerdan que aquí tenía un print, los dos paréntesis cerrado, y le mando otro print. Un print sobre un print, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Y básicamente eso ya van a ir chequeando, y a medida que vayan justamente generando desarrollos, generando códigos, ahí le van a ir cachando justamente estas cosas, porque básicamente la idea en este punto es que ustedes conozcan estas herramientas, que ustedes manejen las herramientas y sepan hacer. Y como les decía, está bien que se equivoquen, o sea, no hay ningún problema, y justamente en la presentación está puesto de esta forma para que justamente la idea era que salte el error, y relacionado con la clase anterior, nosotros podamos decir, oye, aquí hay alguna cosa que está mal, porque no es normal que te salga eso. O sea, si yo voy a la lógica del programa, ¿no es cierto? Yo cojo y reviso la lógica y digo, a ver, ¿está bien lo que estoy haciendo? Ah, pero mira, justo esta parte de aquí. O sea, aquí yo le estoy diciendo que me mande un print, ¿no es cierto? Y aquí ya le estoy llamando justamente a la función carro que utilice los datos que tiene el objeto carro 1 y el objeto carro 2, y le mando un print. Ah, pero entonces el non este es secuencia de lo que tengo un doble print. Entonces, fácil. La forma de resolver, y ojo que puede haber otras formas, ¿no? Yo les estoy poniendo justamente una de las formas que en este caso es más fácil. Y es más, o sea, quisiera que ustedes encuentren justamente otra forma adicional. Entonces yo le pongo un return, ¿cierto? Y le borro el último, y con eso soluciono el problema. Entonces, es la forma en la que ustedes, ¿dónde está aquí? Ah, es que acá está que está aquí. Los dos puntos se me ha borrado de acá. Ya. Entonces, la forma en la que ustedes tienen que ir revisando el código, chicos, ¿ya? Entonces, por eso les decía, por ejemplo, nosotros ejecutamos corre, entonces no puede ser, y les digo y les repito otra vez, no puede ser que, por ejemplo, manden tareas o manden ejercicios o presenten cosas donde uno ejecuta y te dé esta clase de errores. Eso ya a esta altura del partido ya no puede pasar, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, es fácil, no es complicado, como ya les he dicho, toda la parte de justamente esto, no es complicado. Lo importante es que nosotros eh, entendamos cómo utilizar, cómo hacer que funcionen estas justamente, en este caso, las clases, cómo funciona la definición de estas funciones, cómo yo creo los objetos, cómo yo, en este caso, voy generando atributos, yo asigno, y ahorita más adelante vamos a ver qué son cómo yo genero atributos y cómo yo genero justamente, entiendo, y cómo yo separo bien los métodos de los atributos, ¿ya? Porque es importante que yo sepa, por ejemplo, esto que está aquí es la clase, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que decíamos la clase es como el plano grande principal, donde yo básicamente defino dónde están los cuartos y todo eso? Esto que está aquí, estas definiciones, estas funcioncitas de aquí, vienen a ser básicamente su forma en la que ustedes distribuyen, ¿no es cierto? La forma en la que ustedes distribuyen en ese plano grande que tienen todas las cosas que quieren tener. Y obviamente después, cuando yo tengo un plano, necesito ya empezar a definir las características. O sea, por ejemplo, ya digo, ok, va a ser una casa, entonces ahí yo digo, quiero que tenga las ventanas ahumadas, que las puertas sean de madera, que las puertas sean de metal, que, qué sé yo, que la sala sea de color blanco. O sea, aquí es donde ya con estos objetos que yo creo que abajo es donde yo ya empiezo a dar los detalles. Le empiezo a decir, oye, tienes que tener específicamente estas particularidades, ¿ya? Y después, cuando ya tengo definido eso, yo tranquilamente ya puedo empezar a hacer uso dentro de mis programas de todo esto que tengo aquí, de todo esto de lo que está aquí. Aquí, por ejemplo, dentro de una definición de una función, yo ya puedo poner, por ejemplo, bucles, puedo llamar contadores, puedo hacer ya un sinnúmero de cosas. O sea, a partir de esto,
es básicamente donde nosotros ya empezamos a hacer el uso de todo lo que hemos aprendido y lo que tenemos justamente para poder utilizar ya en todos los programas, en toda la programación que tenemos. De hecho, con esta clase de hoy por hoy, básicamente tenemos todas las herramientas, porque después ya solamente, ¿qué nos queda? Si yo entiendo ya todo lo que hemos visto anteriormente, lo único que me queda es ya, por ejemplo, definir cómo es la programación orientada a objetos, que esto ya es la introducción a programación programación orientada a objetos. Esto ya es parte, es el inicio de la programación orientada a objetos. Y ojo, que como siempre les vuelvo y les digo, no necesariamente si nosotros decimos que esto de programación orientada a objetos es la única forma de programar, no. O sea, si ustedes se lanzan programas de códigos que no utilicen objetos, que no utilicen funciones, no está mal, está bien. Y de hecho así es como uno empieza. Después uno es que va adquiriendo esas prácticas, esas buenas prácticas, va entendiendo mejor cómo esto de aquí puedo ir compactando, cómo puedo ir haciendo más pequeño. Como les digo, acuérdense cuando empezábamos con pseudocódigo, cuando empezábamos con el PCInt, ¿no es cierto? Hacíamos los programas prácticamente un montón de líneas para hacer unos pseudo programas. Para mí, como les decía, era programación. Y por ejemplo, hoy, como vimos en clases anteriores, ¿no? O sea, de hacer a 20 líneas, hacer en 4 líneas, está bien, es bueno, pero ojo que si se mandan programas con 20 líneas, yo no les voy a decir que está mal. Lo importante aquí es que nosotros podamos entender lo que estamos haciendo y podamos resolver un problema, resolver una necesidad. Por eso yo siempre les digo, primero resuelvan el problema, luego láncense a codificar, porque es lo mejor, o sea, es lo mejor, porque si yo me lanzo a hacer programas por hacer programas, me voy a perder. Entonces, por eso es importante algo que vamos a ver más adelante, que es el tema y que ya vimos también, temas de documentación. Entonces, yo tengo que documentar, tengo que hacer el diagrama de flujo, tengo que hacer eh, toda la parte preparatoria para yo poder llegar y lanzarme a hacer líneas de código. Porque si no, imagínense, por ejemplo, de las tareas anteriores que nosotros enviamos. Es decir, por ejemplo, la tarea que estaba pendiente para que suban hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que es la tarea del ejercicio, de esto de aquí, que ustedes tenían que plantearse su propio ejercicio. Imagínense si es que ustedes no se plantean el requerimiento. O sea, si ustedes cogen y primero se lanzan el código, al final no van a entender qué están resolviendo, porque al final no van a tener una guía que les diga qué es lo que van a resolver, una guía que les diga qué es lo que van a codificar, qué van a programar. Por eso es importante por lo menos tener un requerimiento, por lo menos entender qué es un requerimiento y a partir de eso, lo normal y en este caso lo que ustedes en su momento les van a pedir es documentación. Como les decía ya el tema de las pruebas unitarias, cumplir historias de usuario. ¿Y se acuerdan cuando yo les ponía los requerimientos, los ejercicios que hacíamos, donde les decía, ok, y es algo similar a lo que vamos a hacer como tarea final, donde yo les digo, oigan, hay este requerimiento tienen que cumplir estas historias de usuario, ¿no es cierto? Y una vez que ustedes hagan el desarrollo, tienen que pasar ciertas pruebas de calidad. Entonces, con eso vamos a poder darle sentido a nuestra programación. Vamos a poderle dar justamente el orden que requiere la programación. Entonces, con las herramientas que estamos viendo acá, que básicamente son el tema de las clases, objetos, y vamos a ver los métodos y los atributos, básicamente con eso yo ya puedo encapsular, yo ya puedo hacer mis programas, ¿ya? A partir de esto, yo, por ejemplo, la clase automóvil puedo tener generado, ¿no es cierto? Si yo quiero tener en este caso un programa donde yo esté vendiendo algo, en este caso los vehículos que tengo acá, y tuviera una base de datos donde tengo en este caso una tabla con 3 campos, ¿no es cierto? 3 tipos de datos que voy a ir llenando toda esta información y puedo tener todas las marcas, todos los modelos, todos los colores que, por ejemplo, se venden en el país. Y luego con esta funcioncita, con esta clasecita que tengo aquí, yo les llamo y puedo ir mostrando, ¿no es cierto? Y digo, a ver, quiero de la Chevrolet, que me diga todos los modelos, Pacten, Instagram, Vitara, eh, el Onix, la Tajo, todos esos, ¿no? Y con un color, y aquí le puedes ir metiendo más detalles.
Entonces aquí como nosotros ya empezamos a mirar y entendería que ustedes ya sienten la necesidad de decir, ok, pero ¿y cómo esto yo dejo de estar utilizando aquí, por ejemplo? Dejo que mi programa estar ingresando a mano, cómo yo puedo conectarme, como les digo, a una base de datos, cómo yo puedo jalar la información de la base y presentar aquí. Y es más, después, cómo yo esto puedo visualizar en un formulario. Ya no visualizarle así en consola como hoy estamos ejecutando, ¿no es cierto? Que ejecutamos y tenemos que ejecutar aquí la consola, sino ya, ¿por qué no ver en un formulario? ¿Por qué no ver en una, exportarle a un PDF, por ejemplo, donde yo coja y diga, ok, consulta mi base de datos todo esto y genérame un reporte, ¿ya? Entonces, esa es a eso donde yo quiero que apunte y donde ustedes ya empiecen a tener esas dudas, empiecen a tener justamente esa curiosidad de decir, ¿a dónde más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ya? Porque como les decía hace un rato, mucho en la universidad, aquí en el instituto, muchas de las veces, por temas de tiempo, por temas de pensum académico, no se completa, no se llega a ver. Pero justo lo que les decía, lo importante aquí es que ustedes justamente tengan esa curiosidad, tengan esa necesidad de justamente ir y ver qué puedo hacer, qué más puedo hacer, qué más puedo, dónde más puedo averiguar, qué puedo investigar. Por ejemplo, eso les decía, ¿cómo esto yo presento en un formulario? ¿Cómo esto yo presento con una pantallita pequeña que me permite ingresar? Entonces, de ahí es que uno va justamente adquiriendo práctica y como siempre les digo, chicos, practiquen, practiquen, practiquen. Si se van a dedicar a esto, el tema de la programación, tienen que practicar, 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 practicar. Entonces, si no practican, créanme que difícilmente van a poder avanzar porque lo que uno no practica, uno se olvida. Si no estamos a diario chequeando esto, haciendo esto, y al menos si va a ser su modo de vida, y que yo les recomiendo, que hoy por hoy justo veía de las noticias y quizás también ustedes lo han visto, que hay muchas carreras que hoy se enseñan aquí en el país y son carreras que no tienen futuro, son carreras que no tienen un nicho de mercado, pero en cambio las carreras tecnológicas, por lo que el mundo mismo es, el avance tecnológico que se está dando, hay mucha demanda, por ejemplo, de desarrolladores. Hoy les voy a contar, justo estaba en el trabajo y de de un sistema que tenemos que se llama catálogo electrónico, por esas cosas de la vida, se quedó un solo desarrollador que conoce del catálogo electrónico, un compañero que ya le conozco 12 años. Las demás gentes, por temas de que les mejoran el sueldo, en junio hubo unas despedidas masivas de la institución, mandaron gente y se fueron una chica y un chico, que eran el backup de él. Y ahora él se tiene que ir de vacaciones porque nos están obligando a salir. Él sale el lunes a vacaciones y hay un desarrollo que solo él puede hacer. No hay nadie más. A la persona que le pusieron de backup es un chico nuevo. Y él le dijo, oye, yo no sé nada. Y ahí tuvimos que pararnos y conversar y hablar con los jefes y decirles, vean, o sea, necesitamos que, chuta, sonado feo y todo, que hasta si es necesario le suspendan las vacaciones al compañero. Entonces la idea es que este fin de semana, de alguna forma, entre sábado y domingo, salgamos y arreglemos eso con el compañero que se de vacaciones para que él el lunes tenga vacaciones. Entonces, imagínense la demanda que hay de gente que hace desarrollo, gente que hace QA, es altísima la demanda. Y más adelante el tema de la inteligencia artificial, échale una ojeadita. Mañana va a estar chévere la clase porque justo vamos a ya empatar esto, o sea, vamos a empatar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Lo que estamos revisando. Yo sé que hay algunas personas que ya han utilizado la inteligencia artificial para sacar códigos y todo eso, se nota. O sea, yo les digo, yo sí cacho cuando es el tema de que utilizan, en este caso, no sé si es que es el de, el de, ¿cómo es? El del Chrome, o es el del Firefox, o es el de Microsoft, pero sí se nota cuando justamente hay estos temas. Y peor cuando no revisan y mandan los códigos con errores. Entonces tengan cuidado. O sea, yo como les digo, no estoy en contra de la inteligencia artificial, al contrario. O sea, soy partidario, pero soy partidario de que nosotros utilicemos la inteligencia artificial para optimizar nuestro rendimiento, para optimizar nuestro rendimiento laboral, nuestro rendimiento como estudiantes.
Pero solo utilizar la inteligencia artificial y sin analizar lo que hace, eso es lo que está mal. Si nosotros esperamos que la inteligencia artificial nos resuelva a nosotros los problemas y solamente con poner los comandos, hacer buenos prompts, hacer buenos comandos para la inteligencia artificial, eso no es suficiente, chicos, ¿ya? Así es que no dejen que la inteligencia artificial les dé pensando y les dé haciendo las cosas, ¿ya? Porque lo importante es que primero entendamos lo que nosotros queremos hacer para que luego sí la inteligencia artificial nos ayude justamente a poder mejorar nuestro rendimiento, que esa es la idea, ¿no? Que esa básicamente es la idea con la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, aquí, déjenme un ratito, le voy a comentar esto. Vamos a poner que esto es métodos y objetos. Un segundito. Esto que vimos acá es la parte de clases y objetos. Objetos. Estoy como estartoso en el teclado. Objetos. Ya. Aquí, básicamente, como les decía hace un rato, si entendemos bien cuál es la estructura de cómo yo creo una clase, ¿no es cierto? Cómo yo inicializo una clase y después las n funciones que yo le creé, eso no hay ningún problema. Eso no va a haber ningún inconveniente, ¿ya? Porque si yo cacho y le entiendo esta parte de aquí, que es la parte de la materia que quería que vean y le tengan claro, después ya cuando yo genere mis diferentes clases, puedo generar n clases n funciones que inicializan, n funciones que voy a utilizar y los n objetos que necesite, no va a haber ningún problema. O sea, lo importante es que de aquí ustedes entiendan cómo yo genero mi clase, cómo yo inicializo mi clase, después las n funciones que puedo crear y después los n objetos que puedo crear. Si ustedes tienen claro eso, chicos, créanme, estamos del otro lado. Entonces, fácil, ¿no es cierto? Cómo yo creo una clase y cómo creo los objetos. ¿Sí le cacharon? Ya saben, igual cualquier cosa, en medio de la clase me interrumpen y me preguntan nomás. Hasta ahí, claro, ¿no es cierto? Facilísimo como yo creo clases y objetos. Sí, ya entendí, Daniel, Sí. gracias. Ya, chévere, Santi. Darwin, Cesarín, sí, tenemos clarísimo. Joel, Johnny, sí, ¿no es cierto? Fácil como creo clases y objetos, ¿no es cierto? Entender el concepto de la clase y del objeto, o sea, eso es lo importante aquí. Ujú. Sí. Chévere, chicos. Entonces, igual, justo eso les decía, ya la clase, la clase de mañana, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a inicializar, o sea, no es que vamos a hacer, pero la clase de mañana, importante, chicos, que tengan una cuenta de correo electrónico lista para vincularle con una cuenta de correo electrónico lista para poderle vincular con GitHub, ¿ya? Entonces, ese es uno de los principales requisitos que les adelanto que debemos tener un correo electrónico disponible para poder generar justamente la vinculación a la cuenta del GitHub, ¿ya? Entonces, ya, si entendemos claro, ya me quedo más tranquilo, si tenemos claro cómo yo genero, ¿no es cierto? Cómo yo inicializo una clase, cómo yo creo los objetos, entonces es más fácil entender cuáles son los métodos y cuáles son los atributos. ¿Se acuerdan que les decía al inicio que justamente cuando yo dentro de una clase inicializo, yo inicializo la función con esta función def-init-, inicializo con este propio atributo que es del self. Y luego estos atributos que están aquí son variables. O sea, básicamente son variables que en este caso nosotros vamos a utilizar dentro de la clase, ¿ya? Y obviamente todas esas variables nosotros tenemos la opción de darles justamente atributos, ¿ya? Y vamos a ver que es algo similar a lo que se acuerdan cuando veíamos la definición de variables y las instancias de las variables, que hay variables de instancia global, que hay variables de instancia local, ¿no es cierto? Aquí Sí, también nosotros, este tipo de atributos, vamos a ver que son atributos que pertenecen a la clase y tenemos atributos que son de la instancia, ¿ya? Eso es importante que entendamos. Entonces, si entendemos y tenemos claro cómo funcionan las variables dentro de cómo se ubican, ¿no? Dentro de los programas, una global, una local, cómo puedo acceder a la global, cómo puedo acceder a la local. Entonces, igual, acuérdense, los atributos son como las variables. De hecho, son variables, ¿ya? No son como las variables, son variables, pero son justamente variables que vamos a utilizar dentro de las clases.
Y de ahí vienen justamente atributos o variables de clase y los atributos o variables de instancia, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver ahora. Dame un segundito, le voy a poner aquí justamente los métodos y atributos, ¿ya? Y le voy a comentar el de acá arriba. Este ejemplito comentamos. Eso ahí para no confundirnos. Y empezamos, ¿no es cierto? Entonces vamos igual a definir una clasecita. Ya saben, vamos a seguir con esta clase de los carros, ¿no es cierto? La anterior arriba era automóvil, ¿ya? Pero aquí le vamos a hacer un poco más general, para que lo entiendan, igual le cachen la diferencia, ¿no? Una clase vamos a poner que se llame vehículo, ¿no es cierto? Con el método de Pascal, ponemos 2 puntos, y aquí viene justamente una parte importante. Así como las variables, ¿no es cierto? Que son de locales o que son globales. Si yo después de la clase defino una variable, en este caso digo es una variable que se llama tipo, y un tipo es un automóvil, ¿no es cierto? Es un automóvil. Ese es un tipo de vehículo. A diferencia del de arriba, que se acuerdan que pusimos un automóvil, por ahí está un poco confundido, pero aquí es donde yo ya justamente entro y le doy una clasificación un poquito más global, algo más macro, algo más micro. Entonces, esta variable que yo defino después de la clase del vehículo, después de la clase, ¿no es cierto? Esta variable o este de aquí es un atributo de la clase, ¿ya? Esto es un atributo y pongámosle las variables, ¿ya? Para que lo entendamos. Variable de la clase, ¿ya? Esa es una variable de clase que yo, como ustedes saben, puedo acceder siempre y cuando esté dentro de la clase, la puedo llamar y la puedo utilizar, ¿no es cierto? Y luego lo que yo aquí defino dentro de la inicialización, ¿no es cierto? Le hago el def init. Aquí, como ustedes ven, automáticamente el IDE me pone el pass para que no me genere un error. Entonces tengo aquí los self y vamos a ocupar las mismas variables de arriba para entenderlas mejor cómo debían haber ido. Entonces yo le pongo aquí una marca, ¿no es cierto? Le pongo un modelo, ¿no es cierto? Y le pongo color. Bien. Estas variables que están definidas justamente dentro de este caso, la función que inicializa o después de las siguientes funciones que yo haga y utilice utilice para el funcionamiento de mi clase, todas estas variables son variables de instancia. Estas son variables que yo puedo acceder por la instancia. Entonces, para que le vean mejor, ¿no es cierto? Aquí yo decía que inicializo la variable, ¿no es cierto? Self.marca y le pongo que es igual a marca. Esta ya es un atributo, la variable, si quieren verlo así, de instancia. ¿Ya? Entonces los otros tres, que también sería self.modelo, igual a modelo, también es un atributo o variable de instancia. Y el self.color es igual a color. Es otra variable de instancia. Es decir, yo aquí en mi programa, en este programa que estoy haciendo, tengo una variable de clase, que es una variable, si quieren verle global, de alguna forma, si quieren ponerle un nombre, y luego tengo una variable, tengo una función inicializada que tiene 3 variables, pero esas 3 variables son propias de ahí, son de la instancia, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo mandar un print, ¿cierto? De la clase vehículo y le pongo que me imprime el tipo, ¿cierto? Si le ejecuto, de una me va a decir y me toma, ¿no es cierto? Si ven, aquí es importante el tema de tener en cuenta la indentación. ¿Se acuerdan que les decía que es como yo tengo justamente no provocar errores? Aquí, si ven que el class empieza, la clase vehículo empieza y el print que tengo aquí para llamar a la variable, en este caso al atributo de clase, está a la misma altura. Entonces aquí tengo tipo automóvil y le digo que me imprima el tipo, ¿no es cierto? Ahí yo accedo a la variable, ¿ya? ¿Cómo accedo justamente a las otras variables? A las variables, en cambio, que son de instancia.
En este caso, lo que yo tengo que hacer es justamente primero definir objetos, ¿no es cierto? Defino los objetos, entonces voy a definir un vehículo 1, vehículo-1, que le voy a decir que es igual a la función vehículo, es decir, ya estoy ingresando, perdón, estoy ingresando a la clase del vehículo, ¿no es cierto? Estoy empezando a utilizar lo que está descrito dentro de la clase, ¿no es cierto? Y le voy a poner, vamos a ocupar los mismos ejemplos de hace rato, ¿ya? Pongamos el vehículo, el de FSK. Aquí pongámosle solo el glory. Y aquí pongámosle que es igual negro. ¿Ya? Y como yo le llamo justamente a estas variables que ya tengo acá definidas. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a mandar un print para ir viendo cómo voy ingresando justamente estos atributos. Print, vamos a llamarle a vehículo-1, punto, y llamo a la marca. ¿Ya? Aquí igual vamos a copiarle para no demorar mucho en esto. Son 3. Vehículo 1 marca, el otro es modelo y el otro es color. ¿Ya? Ya, aquí sí ven. Entonces, si ven cómo se relaciona, ¿no es cierto? Yo creo un objeto que en este caso se llama vehículo 1, ¿no es cierto? De aquí yo utilizo y llamo a la clase que se llama vehículo. Y como yo tengo una clase que ya está inicializada con esta función init de aquí, yo le estoy poniendo las variables que yo voy a utilizar. ¿Se acuerdan que les decía que si pongo 3 variables, acá arriba tengo que definir justamente los valores que tienen estas variables? Esos son los valores. Esos son justamente los valores que yo estoy poniendo y estoy llamando. Y la forma justamente correcta de llamarles es esa. Yo llamo en este caso, a mi objeto, ¿no es cierto? Y le pongo punto marca, y eso básicamente lo que va a hacer es me va a dar, esto es el atributo que le corresponde justamente a esta variable, a esta parte que está aquí. Entonces, así es como yo le puedo llamar, así es como yo le tengo que llamar. Esa es la estructura para yo utilizar en este caso cada una de estas variables. Es decir, aquí, por ejemplo, le ponemos el print, ¿no? Porque es la parte básica que nosotros hacemos. Pero yo si quisiera utilizar este valor, esta variable de instancia, yo tengo que llamarle siempre así, creando mi objeto, llamando a la clase y dándole un valor a la variable, es decir, dándole un atributo a esa variable. Entonces, si yo ejecuto, si yo limpio esto, ejecuto y voy a poder ver justamente esas 4 impresiones. Miren, entonces me imprime, ¿no es cierto? Que es lo correcto. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior lo hicimos un poquito más complejo? Porque inclusive ya le pusimos a cada objeto que se genere una frase completa, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero es que vean que yo puedo hacer esto, que es decir, en este caso le utilizo en una concatenación para que me salga una frase bonita, o esta es la forma en la que yo puedo acceder a estos valores. Es decir, es la forma en la que yo puedo acceder justamente a estos atributos. Estos valores de aquí, que ya en este caso nosotros le estamos dando un valor a estas variables de estos de aquí, ya son los atributos propios de cada objeto. Es lo que les decía, o sea, cuando ya tengo la casa, ¿no es cierto? Y tengo en este caso, tengo el plano, y ya tengo definido cuáles van a ser los componentes, los objetos, yo empiezo en cambio, le empiezo a dar los detalles, le empiezo a dar justamente, afinar y decir, quiero ser más específico y eso es lo que tengo que tener. Entonces, vean, vamos a poner otro ejemplito, el otro vehículo, que antes era carro, creo, vehículo, -2, va a ser igual a la clase vehículo, ¿no es cierto? Y le vamos a definir los atributos. Creo que el anterior era Chevrolet, ¿no es cierto? Chevrolet, coma. Pongamos ese que es Chevrolet Spark. Y pongámosle gris. ¿Ya? Y de igual forma, le voy a copiar esto de aquí para no teclear y solo le voy a cambiar el valor.
Y yo puedo poner aquí vehículo 2, vehículo 2 y vehículo 2. ¿Ya? Entonces igual, le limpiamos y ejecutamos. Entonces, miren, si le ven, entonces pongo aquí automóvil, de FCK Glory, chévere, ta, 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 ta. Entonces, aquí yo, por ejemplo, y esa es la parte que quería que le entiendan, que le vean, que yo puedo, por ejemplo, aquí yo definí, ¿no es cierto?, otra función adicional para justamente hacer una bonita concatenación con una frase donde yo básicamente le estoy utilizando y le estoy llamando a cada una de los atributos que tiene estos objetos. Pero acá miren, es la forma sencilla de la que yo puedo ingresar. Es la forma sencilla en la que yo puedo llamar y puedo acceder en este caso, a los atributos que tengo. Entonces, aquí importante que entendamos y tengamos siempre, siempre claro, justamente es dónde están cada uno de los atributos o las variables. Yo puedo, miren, aquí ingresar sin hacer nada, ¿no es cierto? Dentro de la clase, a la variable, al atributo de clase, yo solamente le tengo que llamar y punto. Como siempre habíamos hecho en nuestros programas. Le llamo y punto. Es más, le digo de la clase que está aquí, tengo el vehículo, llámeme a la variable tipo. Pero en este caso, como si ven en cambio, para yo poder acceder ya a las variables que están propias de la instancia, tengo que justamente utilizar ya aquí, ¿no es cierto? La misma clase, llamarle, generar el objeto y darle los valores. Yo ya tengo que darle los valores aquí. Y ingreso aquí a los valores. No es complicado, como les digo, chicos, aquí básicamente, como saben decir, no, ¿cómo es? La práctica hace al maestro. La idea, chicos, es que ustedes justamente en este caso lo que tienen que hacer es practicar. O sea, yo lo único que les pido, chicos, en verdad es eh, practiquen, practiquen. Recuerden que aparte de justamente las horas sincrónicas que tenemos, hay horas asíncronas que ustedes deben completar, o sea, son temas de autoeducación. Me imagino que sí les explicaron todo eso cuando hicieron el tema de lo de la matrícula y todo eso, ¿no es cierto? Sí, Entonces, Daniel. ya, chévere, chicos. Entonces, ahí es como yo les decía, justamente es como yo puedo acceder, ¿no es cierto? Eh, Como yo puedo acceder a cada una de estas variables, de estos atributos que son de clase de instancia. Como les digo, si tienen claro cómo son las variables, ¿no? En qué sector va cada variable, para ustedes va a ser después más fácil, o sea, va a ser justamente más sencillo si entienden eso, ¿ya? Con este ejemplo básicamente está clarísimo, ¿no es cierto?, cómo tenemos. Ahorita con este mismo ejemplo vamos a hacer algo similar a lo que hicimos arriba. Vamos a definir otra función adicional, ¿ya? Entonces, y vamos a hacer una función que justamente utilice ya no solamente ¿cómo se llama? No solamente utilice la variable en este caso de tipo de la variable de clase o el atributo de clase, sino también que utilice los dos tipos de atributos en una sola. Entonces, verán, aquí sobre este mismo, o le hacemos aparte, no, sobre este mismo hagamos, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo hasta ahí clarísimo, ¿no es cierto? Vamos a definir otra funcioncita, que va a ser una funcioncita que se llame descripción. Descripción, ya. Aquí lo que quiero que tengan claro es que sí o sí siempre se debe inicializar, por lo menos hasta aquí debe ser inicializado. O sea, esto de aquí sí o sí siempre debo hacer para inicializar una función. Ojo, esto siempre es de cajón, ¿no es cierto? Y después lo que yo haga, las demás funciones, la demás programación que haga, eso ya depende justamente de lo que yo quiera hacer. Entonces vamos a hacer aquí una que se llame descripción y justamente vamos en este caso, return, hacer ya la concatenación, ¿no es cierto? Return, no, así es, ya. Ahí se pasó, ahí se hizo moradito. Entonces acuerden que empezamos con F, ¿no es cierto? Y abrimos entre comillas. Entonces ponemos este carro es de tipo y le llamamos aquí, en este caso, con un self que está arriba definido, a la variable tipo. ¿Ya? Y luego ponemos marca, le abrimos igual. Entonces lo hacemos con un self punto, aquí está al revés, self punto marca. Salimos de aquí, le ponemos modelo
que va a ser punto modelo y color, aquí nomás, aquí color. ¿Sabes aquí? Self punto color. ¿No es cierto? Aquí le llamamos, aquí me está faltando esto para que se llame bien. Ya, ya. Aquí quiero que le cachen algo. ¿Por qué a la variable, en este caso al atributo de clase, no le pongo el paréntesis? A diferencia de la marca, modelo y color, que sí tengo que ponerle un paréntesis. Esas son funciones, ¿no? Claro, esto de aquí son variables. Acuérdate que tipo es una variable clase, marca es una variable de tipo, es de instancia, un atributo de instancia. Pero ¿por qué esta particularidad aquí de que yo le tenga que poner unos paréntesis a las que son variables de instancia, a diferencia de la variable de tipo? ¿Por qué creen que tiene que ir? ¿Por qué sospechan que tengo que ponerle eso? Tiene que ver por ahí con lo que les contaba, que las variables de clase se definen arriba y las variables en este caso, de instancia, están definidas en la instancia que se inicializa. ¿Quién le cacha? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? Verán, esto es porque acuérdense, la variable de clase, ¿no es cierto? La variable de clase está definida dentro de la clase al inicio y yo le doy un valor, ¿ya? Aquí ya está el valor definido. Ah, las Por eso, otras. Ya, ya. exacto, ya le cachó el Santi. En cambio, las otras son atributos que les doy después que yo creo el objeto. Claro. Yo creo aquí el objeto y aquí yo le tengo que decir, aquí no le podría poner, si es que esta fuera una variable de clase, que digamos que el DFSK está acá arriba, le tendría que quitar los paréntesis. Pero como yo necesito, justamente estas variables son de instancia y básicamente yo lo que estoy diciéndole aquí, oye, aquí tú vas a utilizar y poner el valor del objeto que tiene su atributo particular. Es decir, si es que es del vehículo 1, el de FSK, y si es el vehículo 2, es Chevrolet. Por eso es que yo aquí le tengo que decir, oye, si bien es cierto, eres una variable que te estoy llamando, pero tú tienes que jalar el valor que te dé el objeto de ese instante. Aquí en este caso, tanto para vehículo 1 como para vehículo 2, el tipo va a ser el mismo. El tipo no va a cambiar, chicos, porque es un solo tipo definido arriba como una variable o atributo de clase. ¿Ya? Me pasé con unos minutitos de lo que quería. Vámonos 5 minutitos a tomar agüita, un recesito, vayan al baño y venimos y terminamos de hacer estos prints de aquí, ¿ya? Ok, Para que ok. entendamos mejor cómo va. Listo. 5 minutos, nos vemos en 5 minutos.
Listo, chicos, ya estábamos por acá. A ver, tomaron agüita. Estamos listos. Ya. A ver, hasta ahí ya le cachamos, ¿no es cierto? Tenemos con este ejemplo, ya tenemos más claro justamente cuál es la diferencia y cómo yo puedo acceder a una variable de clase, atributo variable de clase, ¿ya? O cómo yo puedo acceder a un atributo y a una variable de instancia, ¿no es cierto? El atributo, la variable de clase siempre va a estar disponible directamente porque es una variable que yo defino al inicio de la clase, ¿no es cierto? Pero en cambio los atributos, variables de instancia, necesariamente necesito acceder a través de ellos por un objeto. Y acuérdense que los objetos son justamente estos valorcitos que vamos creando aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos un vehículo 1 que tenemos con estos valores, con estos atributos propios de cada variable, ¿no es cierto? Y la forma correcta en la que yo debo llamarles, voy a comentar estos de aquí, ¿ya? Para que funcione bien. Voy a comentarle aquí. Voy a comentarle acá. Vamos a dejar esos dos valores ahí. Ya. Entonces, hasta aquí ya sé cómo accedo, ¿no es cierto? También le voy a comentar aquí a la variable, ¿no es cierto? Cómo accedía en su momento. Y comentamos. Y aquí ya una vez definidos los objetos, entonces es como le llamamos de arriba, se llama de la misma forma. Entonces nosotros aquí le vamos a mandar un print, ¿cierto? Un print del vehículo 1, ¿cierto? Vehículo 1, punto a la función descripción, que es la función que estamos utilizando. Y le decimos que llame a los valores que están ahí, ¿ya? Aquí vamos a copiarle. Acá lo mismo, pero en este caso vamos a llamar al vehículo 2, ¿ya? Y le ejecutamos, limpiamos aquí la consolita y ahí está lo que vamos a ejecutar. Entonces le ejecutamos y esperemos que no nos dé error. Ya nos dio un error. ¿Dónde está el error? Dice... Descripción, vehículo 1, descripción. ¿Qué cargas de ser tipo self-marca? A ver si es por el punto. Pero... A ver si es por eso. No, no debería ser por eso. Dame un ratito. Y yo sí o sí le tengo que llamar así. ¿No? En self-marca se me pone eso. Un ratito. Ya, ahí me equivoqué yo hace un rato, perdón chicos. Aquí justamente el tema era de que esto de aquí, el acceso es acá donde se hace el llamado. Ya decía yo que en algún punto estaba justamente haciendo mal el llamado. En esta parte de acá. Ahí justo, perdón chicos, me equivoqué hace un rato y justamente es aquí. Lo que pasa es que estaba utilizando los ejemplos como en el caso de acá el anterior, el upper. El upper es el que tiene justamente la función ese de los paréntesis. El llamado correcto es similar a cómo se hace el llamado a la clase, a la variable de tipo clase. Esa es la forma correcta de llamar. O sea, no es necesario aquí el paréntesis. De hecho, justo le vimos ahorita con el error que nos dio poner el paréntesis de acá, porque justo el que hace el llamado
correcto es la función completa. Y aquí con el self que yo le inicializo, le estoy llamando justamente a las variables que están dentro de justamente en este caso, la función que es el define de acá adelante. Déjame ver. No, hace rato no me dio el error. Sí, ese es el error. Ahí, eso les digo, me equivoqué yo hace rato, chicos, disculpen. Y justamente el tema es que lo correcto en este caso es sin los paréntesis acá. Porque la función, y nadie me preguntó qué hacía la función upper acá. Nunca, les pregunté, yo les dije qué hace la función upper, si recuerdan. Mayúsculas. Ya, la mayúscula, pero ¿a cuál te pone la mayúscula? Porque si le ves que aquí te sale igualito, o sea, prácticamente me está saliendo igualito. O sea, si yo le pongo aquí, verás, le voy a poner ya. Perdón, chicos, ahí me equivoqué ya hace un rato, porque esos paréntesis eran del upper. Así, ¿no es cierto? A ver, espérate, ya le borré algo ahí. Aquí estaba punto upper. Ya, y si le ven cómo está ejecutada desde abajo, ¿no es cierto? Y aquí, también está el error. Le ejecuto y me sale igual. O no me sale igual. El negro sale en mayúsculas. Color negro. Ya, no, todo está en mayúsculas. Si le ven, justamente la parte del upper que está aquí, si le ven, sí está funcionando. Quizás en el de FCK no se ve, pero mírale, Glory está aquí G mayúscula y luego minúsculas, negro y minúscula. En el Spark también dice Chevrolet, la primera en mayúscula y todo. El upper es para que te ponga todo en mayúsculas, acuérdense, ¿ya? Y por eso me dio el error ahí, pero ahorita hice algo y se ejecutó. Así me dio el error, ya, ahí sí me dio el error, perdón. Esos paréntesis, chicos, perdón, yo me equivoqué hace rato. Es propio del upper nada más. Es justamente para la función upper, que es una función que está ya predefinida, que es una función que ya justamente está predefinida acá. De hecho, la llegada en este caso, a las variables de instancia, se hacen justamente aquí a través de esta de la descripción. Entonces, justo como yo hago aquí la descripción y le hago llamado, no hay ningún problema que yo pueda acceder. Entonces, el rato que yo utilizo la función acceder, las instancias básicamente son las que están acá. O sea, siempre me va a llamar directo a la de tipo automóvil. Y aquí en este caso, el objeto, en este caso el objeto, el vehículo 1, el vehículo 2, con el llamado a la clase, es la que me va a dar los valores acá. Entonces yo tranquilamente puedo quitarle y ahí sí, no hagan caso a lo que les dije anteriormente con lo de los paréntesis. Ya decía que algo estaba ahí mal. Entonces ahí sí se ejecuta, ¿no es cierto? Pero ya no me da con las mayúsculas. Se ejecuta sin las mayúsculas. Ya, aquí lo importante, chicos, es que ustedes justamente lo que les digo, tengan en cuenta justamente cómo funciona la declaración de la clase, cómo están las variables, el nivel de las variables, ¿no es cierto? Cómo están aquí definidas las variables de clase, las variables de instancia, y después de eso yo cómo hago la utilización de estas variables dentro de justamente las funciones y cómo yo puedo llamar dentro de esta misma clase la nueva función descripción, cómo yo le hago para llamarle a las instancias, ¿ya? Y de ahí cómo yo imprimo, cómo yo saco, eso ya es adicionales que ustedes le tienen que poner, que ustedes le tienen que revisar hasta ahí, ¿ya? Entonces, eso es como yo trabajo con las clases, que son básicamente la definición, el estándar de cómo se define la clase, cómo yo genero los objetos, ¿no es cierto? Y cómo estos objetos yo les genero atributos. Ya, luego estos atributos, ¿no es cierto? Cómo están definidos y cómo están, son variables de clase o variables de instancia. Y luego justamente yo cómo puedo acceder a ellos, ¿ya? Eso era la parte importante de ahí. Ahora les voy a jalar un ratito la presentación otra vez acá porque vamos a hablar de métodos especiales. ¿Se acuerdan que cuando nosotros justamente hacíamos los primeros desarrollos y les decíamos que podía, cuando ya vimos las variables, en este caso las que son los int, que son los enteros, o los float, que son los decimales, les decíamos que nosotros con poner un más, con poner un menos, con eso nosotros, por ejemplo, ya empezamos
tenemos sumas que se generan, restas que se generan, ¿no es cierto? Cuando hacemos justamente el mayor o igual, automáticamente el programa, en este caso el lenguaje de programación, me detecta lo que está haciendo. Pero todo esto es algo porque ya viene embebido, algo que ya viene justamente que está predefinido dentro de lo que es Python. Pero cuando nosotros justamente vamos a utilizar este tipo de métodos dentro de lo que es ya la programación y utilizarle dentro de lo que son las clases, necesitamos conocer justamente cómo funcionan y cómo llamarles a estos métodos dentro justamente dentro de la programación. Porque ya dentro de una clase, dentro de un programa que yo estoy definiendo, no siempre nos van a coger y van a funcionar directamente estas llamadas especiales. Básicamente estos métodos especiales les dicen, ¿no? Métodos mágicos o métodos dunder, que básicamente esto de dunder viene por doble underline, ¿no es cierto? Doble guión bajo o underscores, que es en inglés también, o sea, underline, underscores, ¿ya? Dos guiones bajos. Entonces se les conoce como métodos mágicos o los métodos dunder, ¿ya? Cuando nosotros hacemos estos, por ejemplo, el uso del 3 más 4, ahí 3 más 4, lo que les decía, ¿se acuerdan cuando veíamos al principio? Es que Python de alguna forma esté más. Ya hizo una ejecución, hizo un desarrollo y justamente utilizó este método especial del add. Entonces aquí en palabras, en humano nos dice que básicamente si yo pongo un 3 más 4, lo que Python hace es que coge el 3, le ejecuta este método especial, el add, y le suma el 4. Pero eso es por detrás, eso es algo que nosotros no vemos, eso es algo como nosotros de alguna forma le damos como por sobreentendido. Y nosotros es como que decimos, ok, 3 más 4 es transparente, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros tenemos que entender, o sea, ya nosotros como programadores no podemos pensar en que eso es magia. No podemos, no podemos pensar que eso ocurre porque sí, sino tenemos que entender cómo es lo que pasa. ¿Y se acuerdan cuando empezábamos y estábamos aquí programando? Yo les ponía justamente en esta, voy a abrir un ratito esta pantalla, y poníamos, ¿no es cierto?, que aquí en el def, ¿no es cierto?, poníamos guión bajo y le poníamos la i y nos desplegaba aquí una lista, ¿no es cierto? Aquí no me despliega ahorita porque no tengo la clase aquí. Déjeme, voy a poner acá arriba para que me despliegue y poderle ver, ¿ya? Entonces definimos la clase, ¿no es cierto? Y digamos que aquí empezábamos otra vez, ponemos el def y guión bajo. Miren, si ven todo lo que es, hago doble guión bajo, ¿no es cierto? Doble dunder, si quieren ponerle así. Y miren toditos estos que tengo aquí. Si ven que está el away, el bool, está por aquí, debe estar por ahí el int, el dir, que hace un enter, un exit, un float. Miren, aquí está un float. Por aquí debe estar el add, estaba arriba, no me fijé. Miren, aquí está el add, ¿no es cierto? Aquí está el div, por acá debe estar un get, un método get. Están varios métodos que nosotros tenemos y todas estas son funciones que Python tiene predefinidas y que nosotros en algún momento, miren, el len, ¿se acuerdan para qué sirve el len? ¿Se acuerdan que cuando ponía len entre paréntesis, qué era lo que hacía? Me contaba las cantidades de caracteres que tenía una palabra, una cadena, ¿no es cierto? Entonces, el len también es una función dunder. Entonces, estas funciones que están aquí, que nosotros decimos, wow, o sea, es como que magia, no es magia, o sea, yo les decía que en su momento es el que desarrolló el lenguaje de programación Python y con cada actualización que van saliendo, que van aumentando cosas, que van haciendo cosas, estoy seguro que la versión 1 de Python, por ejemplo, no tenía estos métodos mágicos, mal llamados mágicos, o estos métodos dunder, sino que con el tiempo se fueron aumentando, 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 aumentando. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la suma es un método dunder que se define así como está aquí abajito. Si le ven en este cuadrito de acá, miren, la resta es una subtraction, por inglés, ¿no es cierto? Subtraction, pero es así como funciona el método dunder. La multiplicación es mul, la división es true divide, ¿no es cierto? Y ya viene, por ejemplo, la concatenación, que es un add, ¿se acuerdan? La repetición, que es como una multiplicación, un formato, una conversión de texto, que es pasar el string, que solamente antes nosotros poníamos el string y ya automáticamente nos daba el string. Pero justamente aquí miren el de igualdad, el menor que, el mayor que, cómo funciona, ¿no es cierto? Y las operaciones de iteración, que en su momento vemos que es un iter y que es un next.
Entonces, estas funciones especiales, estos métodos mal llamados mágicos, porque se lo digo, no, las cosas no pasan por magia, son funciones que ya nosotros damos por sentado que se ejecutan automáticamente, pero que cuando nosotros empezamos justamente a trabajar ya con clases, ¿no es cierto? Cuando empezamos a trabajar con las clases, no todas funcionan directamente, es decir, no todas van a poder funcionar como funciona un len, como funciona, por ejemplo, justamente un string, si un método de comparación. Vamos a tener errores. Cuando nosotros utilizamos clases, tenemos que saber utilizar estas funciones especiales, estas funciones Dunder, ¿ya? Para eso vamos a hacer un par de ejercicios. Uno, donde vamos a visualizar el error y el otro donde vamos a justamente corregir el error. ¿Cómo se corrigen los errores de estas funciones? Aquí le comentamos hasta acá. Pongámosle doble aquí. ¿Debería funcionar? No. Es que aquí tengo estos de aquí. Tengo estos de aquí. Tengo estos de aquí. Tengo estos de aquí. Creo que esos son todos. Ya, ahí está bien comentado. Entonces vamos a poner los métodos especiales. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a definir, ¿no es cierto? Clase que se llame libro, ¿ya? Vamos a trabajar con una clase que se llame libro, donde ya saben, siempre tengo que empezar con una función que inicie el dunder de init, ¿no es cierto? El dunder de init, y de aquí tenemos el self, y en este caso vamos a utilizar solamente dos atributos, el título, ¿ya? Y las páginas. Vamos a ver qué título y cuántas páginas tiene. Entonces, inicializamos, ¿no es cierto?, las variables que es self.título igual a título. No, faltan los 2 puntos. Cuando vean un rojito ahora me acuerdo porque a veces yo sí se me olvidan los 2 puntos. Self.páginas, páginas. Pongamos acá también páginas. Igual a páginas. ¿Ya? Tenemos de inicializadas, ¿no es cierto? Y de plano vamos a crear dos objetos, que va a ser un libro 1, igual a la función libro, perdón, a la clase libro, porque es clase, ya no es función. Entonces vamos a poner uno que se llame el Principito. ¿Se han leído el Principito? Clásico. Ese es un clásico que algún rato deben darse tiempo y leer. Así estemos ya grandes. Parece cuento, parece libro de niños, pero tiene buenas reflexiones. Cuando tengan tiempito leerás en ese libro. Y el libro, vamos a poner, ese también es bueno. ¿Se han leído La culpa es de la vaca? Sí, ese Sí. sí. Ah, ya. Buenazo La culpa es de la vaca. Ya tenemos esos dos. Ya. Entonces aquí vamos a utilizar supuestamente estas funcioncitas que en teoría deberían funcionar automáticamente cuando estoy trabajando con clases. Entonces, verán, le vamos a mandar un print del len del libro 1. ¿Ya? Le vamos a mandar también, perdón, del libro 1. Aquí me falta el 1. ¿Ya? Aquí le copiamos así. Y vamos a mandar el len del libro 2. ¿Ya? Vamos a mandar un print, ¿no es cierto? Para hacer un string, ¿no es cierto?, del libro 1. Y vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo del libro 2. Y al final vamos a hacer un print si el libro 1 es igual al libro 2. ¿Ya? Entonces veamos y ejecutemos a ver qué pasa. El len del libro 1. Print len, libro 1, si está bien. Dice, ya, primer error, ¿no es cierto?
¿Qué me está diciendo? Que es un tipo de error. Me dice que el objeto libro, ¿no es cierto? El tipo libro que yo tengo aquí, que es una clase, perdón, me confunde objeto y clase. La clase libro que tengo aquí no se puede aplicar el len, ¿ya? Entonces vamos a comentarlo. Vamos a comentarle aquí. Y obviamente si le vuelvo a ejecutar me debe dar el mismo error para el libro 2. Correcto. No me funciona la función len directamente dentro de lo que es la clase, en este caso libro. Ejecutamos el otro y miren, me da algo medio raro ahí. Si le ven, es como que me coge y se ejecuta, ¿no es cierto? Las dos líneas y me hace un string del libro 1 y de repente me bota todo esto, ¿no? El main del libro object, ¿qué también será? Ese error no entiendo. O sea, no es ni siquiera un error, si le ven, sino que me está botando cualquier cosa, ¿ya? Y lo otro me dice false, me dice falso, o sea, supuestamente debería ser como que verdadero, que el libro 1 es igual al libro 2, ¿ya? ¿Cuál es el problema aquí? Como yo les decía, estas funciones que al final son funciones dunder, tanto el len, funciones mágicas, ¿no? El len, el string, el igual, ¿se acuerdan que les decía que estos de acá, básicamente, aquí, estos de acá son métodos especiales, ¿no es cierto? Como estamos ya acuérdense, estamos ya hablando de clases, estamos trabajando a nivel de clases, ¿no es cierto? Entonces, no se pueden aplicar como que directamente este tipo de funciones. Entonces, yo cuando ya trabajo justamente con clases, lo que me toca hacer es justamente definir otra vez, trabajar otra vez con este tipo de funciones para que funcionen estas funciones, estos métodos especiales. ¿Y cómo se hace? Le voy a comentar hasta aquí. Vamos a copiar igualito, ¿ya? Para que quede la parte de cómo es lo incorrecto. De hecho, lo que me dio errores. ¿Y cómo sería lo correcto? ¿Cómo sería la aplicación correcta? ¿Ya? ¿Cómo es la aplicación correcta? Vamos a copiar hasta acá. Esto de aquí es lo que vamos a copiar. Vamos a poner acá. Ya, y aquí empezamos a jugar con estas definiciones, ¿ya? Vamos, ¿cómo se hace la primera definición? ¿Cómo funciona el len? El len como tal, yo ya lo tengo definido aquí. Si ven que automáticamente, justamente cuando yo empiezo dentro de una clase a definir justamente funciones, miren, ya me aparece ahí una le, una len, una lshift, una lt, ahí por ahí float, me busca todo lo que tiene él. Le pongo con len, me dice, mira, está la len, tienes una delete, tienes un delete attribute, un delete, un complex, una subclase, son todas los métodos especiales Dunder que tiene en este caso Python, pero yo voy a utilizar el len y le pongo el doble, ¿no es cierto? Y solamente le declaro con un self, como hacíamos los anteriores. Le hago un self, 2 puntos, y lo único que le hago es que me dé, en este caso, el return, ¿no es cierto? ¿Qué quería contar? ¿Se acuerdan qué es lo que quería contar? Las páginas. Le hago un self de las páginas. ¿Ya? Tengo un self de las páginas. Aquí tengo definido esto, ¿no es cierto? Y si yo ahora le vuelvo a mandar, en este caso ya le definí bien arriba, ¿no es cierto? Vuelvo a mandar los len que voy a copiar de acá. Vuelvo a mandar el print de los len. Aquí en teoría ya me debería funcionar. Vamos a borrar y vamos a ejecutar. Mira, entonces ahí sí ya me coge el len. Si ven, si yo en este caso la función len necesito utilizarle dentro de mi programación que estoy haciendo una clase, necesariamente yo debo explicarle a mi clase que tengo que utilizar la función len. Debo declarar la función len para que justamente esta pueda ser utilizada dentro de lo que nosotros vamos a programar. Si es que necesitara la función len. Ahora, la otra que se acuerdan que queríamos utilizar, que también era la función string. Entonces yo también puedo hacer un def, ¿no es cierto? Doble guión bajo, doble underscore, si es que quieren llamarlo así, del string. Entonces le pongo ese tere, igual me va mostrando las opciones que tengo. Tengo ahí doble guión bajo y de igual forma le declaro con una
variable self, ¿no es cierto? Y aquí, aquí es donde yo le digo lo que quiero que me diga. Return. Solamente quiero que me dé el título en este caso. Vamos a ponerle la función f. Y vamos a poner aquí self. Perdón, self.título. ¿Ya? Y de igual forma, si yo le cojo y le hago el str para pasarle, en este caso me debería funcionar de los dos. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a copiar acá. Y le vamos a poner aquí el str. Es que, ay, perdón. Ya. Tengo el print, tengo el str y si le ejecuto me debería dar 500, 500, el principito y la culpa es de la vaca. Sí, miren, justo 500, 500, el principito y la culpa es de la vaca. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la que yo, cuando nosotros vamos a utilizar esos otros métodos especiales, no les voy a decir, y tampoco el tiempo nos da para enseñar cada uno de los métodos especiales, pero lo importante es que ustedes conozcan cómo se tiene que llamar los métodos especiales, ¿ya? Igual, vamos a hacer para que nos dé el igual. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en este caso el método especial de equal, que es LQ, ¿no es cierto? Tenemos la variable self, que es para poder llamarla self, pero en este caso yo voy a también utilizar otra variable que vaya a ser el número de páginas, ¿ya? Numpag, vamos así. Ya tenemos los puntitos y de igual forma le ponemos que el return va a ser el self de las páginas, ¿cierto? Self.páginas. Y aquí va a pasar algo simpático, que vamos a comparar con num páginas. Páginas. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí quiero, ¿quién le cacha por qué estamos haciendo eso? ¿Quién me dice? Y aquí vamos a ocupar este que está acá arribita para comparar y veamos si es que hoy sí me da true o me da false. Ya. Ejecutamos y me dice true. Ya. ¿Quién le cacha por qué le hicimos eso ahorita? ¿Quién le cacha el dev equal? ¿Por qué le puse yo aquí otro num páginas? Si solamente en teoría estoy llamándole a una de las variables que está aquí, o sea, que es propia, una variable es una variable de la instancia, un atributo de instancia. ¿Quién le cacha? ¿Quién me dice por qué? Aquí podría haberle dejado solo como un self aquí y sin eso. ¿Por qué le estoy poniendo otra variable en un página? Para poder comparar. Correcto. Justo Johnny está en lo correcto. Es para poder comparar. Porque aquí, ¿no es cierto? Que lo que estoy, digamos, que aquí le pongamos 300. ¿Ya? Y le ejecuto me tiene que dar false. ¿Ya? Pero es que si yo no tengo en este caso otra variable donde temporalmente almacene el valor del otro libro, no voy a tener con qué comparar. Pero si ven que siempre yo tengo que hacerle en este caso referencia acá arriba a cómo les tengo las variables de instancia definidas. Como le tengo aquí el atributo definido, entonces yo tengo que llamarle. O sea, aquí tengo una variable, ¿no es cierto? En este caso, self páginas, le voy a decir que es igual al número de páginas, punto páginas. Pero es donde va a capturar temporalmente. Acuérdense que las variables son espacios de memorias temporales donde voy a capturar temporalmente y voy a poder comparar. Pero bueno, más allá de esa parte, y gracias Johnny, sí, clarísimo, está ahí para que sea comparar. Es lo que les decía, lo que nosotros tenemos que tener claro
es que, por ejemplo, si ya empezamos a desarrollar clases, ¿no es cierto? Empezamos a hacer clases, nosotros tenemos que justamente entender que no las cosas que pasan y que se presentan se generan, como se dice, no, método mágico. No, no es un método mágico. Es un método que de alguna forma está definido y que ya, en este caso, el lenguaje de programación Python lo que hace es justamente ayudarme que con este método yo haga las cosas más sencillas. Mira, es más, si tú le pones justo encima aquí de cada uno de los métodos, te dice, mira, el método def, ¿no es cierto? Que tenemos aquí, cómo tú le debes declarar y cómo tú le debes hacer, cómo debes sacar para pasar y obtener un string. Y así con cada uno de ellos. Entonces, es así como nosotros tenemos que tener en cuenta cómo yo dentro de mis clases, si necesito una función, un método len, si necesito un método string, si necesito hacer una comparación de igualdad, o si necesito, por ejemplo, acá como les mostraba unos pocos ejemplos, porque como vieron hay un montón. Si necesito concatenar, si necesito multiplicar, si necesito formar, si necesito hacer igualdad, si necesito hacer cosas más complejas, yo tengo que tener la suficiente capacidad de justamente saber cómo definirles dentro de esto y cómo poderles utilizar, ¿ya? Ustedes, chicos, por Dios, como les digo, aparte de que tienen que practicar, revisen, chequen qué otro tipo de métodos tienen. Como ya hemos hablado y hemos visto, por ejemplo, el len es un método, el string es un método, el int es un método, el igual es un método, la multiplicación, la suma, todos son métodos. Entonces, en este punto nosotros no podemos decir, no puedo hacer una suma con una clase porque no sé cómo funciona el método suma. No, eso no funciona y no cabe ahora, chicos, ¿ya? Entonces, a ver, con esto que hemos visto el día de hoy, que es básicamente el tema de las partes de clases y objetos, ya sabemos cómo definir una clase, cuáles son los objetos de la clase, ¿no es cierto? Ya vimos cuáles son los atributos, ya vimos qué métodos se utilizan, ya sabemos cómo acceder a las variables. Ahí yo cometí un error hace un ratito diciéndoles que estaban el paréntesis para acceder, pero eso estaba mal, no olviden, borren de su cassette eso. Perdón, chicos. Y cómo yo accedo a las variables, cómo yo llamo a las variables, cómo yo concateno, cómo hago en el caso de necesitar justamente métodos especiales, de como ustedes vieron en el ejemplo anterior, le mandé directo el len al libro uno, no funcionó porque obviamente yo tengo que decirle el len de qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Tengo que definirle acá qué el len de qué hago, lo mismo por ejemplo el string de qué hago, no puedo mandarme un string directamente. Entonces ustedes ya pueden definir dentro de sus clases las distintas funciones que hagan lo que ustedes quieren hacer. Es decir, al final si vieron, sí se puede mandar un len del libro uno, pero obviamente yo tengo que decirle al len de qué quiero hacer, porque acuérdense que aquí también, chicos, ya estamos trabajando con atributos propios de los objetos. Entonces aquí es donde yo ya debo empezar a hacer justamente ese análisis de que si tengo atributos, tengo un objeto, cómo llego a ese atributo, cómo yo llego a hacer lo que necesito. En este caso necesitaba hacer un len, un string y una comparación, entonces yo tengo que hacer funciones. Entonces, hasta ahí es donde nosotros llegamos y estamos en un punto del nivel medio terminado de lo que tiene que ver el lenguaje de programación Python. Estas son las herramientas básicas que ustedes tienen que tener, que tienen que entender y tienen que dominar para poder dominar Python. Si dominan, como les decía en algún momento, esto que está aquí, cualquier otro lenguaje también se puede hacer, se puede dominar, se puede hacer siempre y cuando entiendan la sintaxis. En este caso ya tenemos claro cómo funciona la sintaxis, ¿no es cierto?, de Python. Ahora en el siguiente nivel que vamos a ver el desarrollo, la parte 2 de la materia esta de desarrollo de software 2, que va a ser prácticamente el nivel avanzado de Python. Ya vamos a ver justamente la programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Y con programación orientada a objetos, nosotros ya justamente vamos a empezar a ver el tema, vamos a irnos por un lado de la analítica de datos, entonces quiero que vamos a hacer unas clasecitas en el nivel avanzado de Python, donde trabajemos ya justamente creando diagramas, cubos, cosas un poquito más interesantes, ¿ya? Pero hasta aquí es donde nosotros llegamos con la parte del nivel intermedio de Python, ¿ya? Entonces, con esto cerramos ya prácticamente este nivel. Eh, en este caso, con el Johnny ya se separa del grupo porque el Johnny tiene que ir al PS3, o sea, al nivel 3. Y con ustedes, chicos, tenemos que justamente cumplir
la malla que está acá definida. O sea, nos faltan nosotros bases de datos 1, sistemas operativos de administración de servidores y arquitectura de sistemas de información. Pero Johnny, en cambio, tiene que avanzar y tiene que ir justamente ya al PAO 3, tiene que venir para acá. Y aquí con Johnny ya vamos a empezar justamente, Johnny y otro compañero más que tenemos en el nivel 3, ya tenemos que ver esta parte que está acá, o sea, soporte técnico de computadoras, networking, base de datos 2, tenemos que ver programación y desarrollo de software 2, QA, aseguramiento de calidad y herramientas de diseño web. Pero con ustedes, chicos, del nivel 2, justamente tenemos todavía unas 3 materias, creo que nos falta por cubrir, que básicamente es arquitectura de sistemas de información, bases de datos 1, sistemas operativos. Eso es lo que nos quedamos con ustedes, chicos, para revisar. Ya, entonces la clase de mañana. ¿Cómo va a funcionar la clase del día de mañana? La materia como tal del nivel 2 de Python hemos terminado, o sea, programación, desarrollo de software 1, terminamos hasta aquí, pero tenemos esta tarea. Vamos a realizar este deber, ¿no es cierto? Ya mismo les voy a editar para que se muestre. Entonces vamos a hacer, lo que vamos a hacer es bajarnos este archivito, ¿no es cierto? Se descarga en el archivo y se nos va a abrir acá. Y esta es la tarea que tenemos que hacer. Entonces, este es un ejercicio, ya habíamos hecho uno similar, donde tenemos historias de usuario, ¿no es cierto? Vamos a hacer una aplicación de control de un presupuesto económico, como más o menos, algo sencillito, nada complejo. Entonces, tenemos historias de usuario, ¿no es cierto? Tenemos el objetivo, tenemos las historias de usuario, tenemos justamente la prueba que vamos a aplicar a la aplicación, ¿no es cierto? Toda la historia de usuario. Vamos a tener el ejemplo de salida, o sea, un ejemplo que básicamente nos va a servir para ver cómo funciona. Y luego todas las pruebas que tiene que pasar nuestro software para decir que se aceptó. En este caso son 22 pruebas de calidad. Ya hicimos un ejercicio similar creo que al inicio de la clase, la primera o segunda clase ya hicimos esto. Pero ¿qué va a ser lo interesante de esta clase? Que esta clase el día de mañana arrancamos y lo que vamos a hacer es, primero, les voy a dar un adelanto en estos 5 minutitos que nos quedan. Vamos a venir a esta parte de acá que se llama github.com. ¿Ya? Vamos a github.com el día de mañana. Creo que yo tengo inicializado. Ah, ya, no lo he inicializado el mío. Entonces, esta es la página de GitHub. Entonces, lo que vamos a hacer mañana, vamos a hacer justamente registrarnos en GitHub. Entonces, aquí viene el registro. Y por eso les decía que para mañana necesitamos que tengan un correo electrónico, porque es lo básico que nos pide, ¿no es cierto? Un correo electrónico, nos vamos a crear un password, vamos a tener un username, vamos a ponernos el país, receive y creamos la cuenta. Entonces, para mañana, pilas, chicos. O sea, el correo electrónico, un password, el username, que eso mañana lo hacemos y creamos la cuenta. Creamos la cuenta, inicializamos la cuenta y cuando ya esté, vamos a venir acá a la parte de nuestras extensiones y nos vamos a instalar justamente a este panita que está por acá. ¿Dónde está el pilotito ese? Se me perdió. Yo ya lo tenía, ya lo tengo instalado. Estás Copilot. GitHub Copilot. Ahí está. Justo este que está aquí. ¿Ya? Este le vamos a instalar. Este que parece un pilotito, le instalamos, ¿no es cierto? Yo ya lo tengo instalado, por eso no me da la opción de instalar. De hecho, yo le tengo ahorita durmiendo al GitHub Copilot. Vamos a quitarle aquí. Entonces ya se va, ahí está prendido ya. Entonces instalamos el GitHub Copilot y lo que vamos a hacer es básicamente iniciar la sesión con el Copilot. Entonces aquí, mira, nos va a dar la opción de que yo, por ejemplo, mi usuario se llama Daniel Garzón, _medio S1982. Ese es mi usuario de GitHub Copilot, ¿ya? Y con este pana de aquí vamos a empezar a ver cómo funciona, cómo yo tengo que interactuar para justamente poder resolver problemas mucho más avanzados que yo tenga en programación. Ojo, no significa que el GitHub Copilot sí, les va a dar haciendo, pero la idea es que ustedes entiendan qué está haciendo el GitHub Copilot, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer el día de mañana. Entonces va a estar chévere la clase. Les espero mañana a las 9 de la mañana. Igual ya saben, tipo 8:50 les mando el link.
para que nos conectamos y hacemos eso. Entonces el día de mañana, por ahí si quieren quedarse curioseando ya el tema y si mañana me dicen ya tenemos listo el GitHub, de una, pero si no, con todo mañana le hacemos la creación de la cuenta, ¿ya? Y con esa tareita que les estaba mostrando que está aquí, que básicamente es de este ejercicio que les mostré en el, ¿cómo es? Terminaríamos ya el programa de desarrollo de software, esta cátedra que está aquí. Terminamos esa cátedra y enseguida, bueno, redes todavía seguimos teniendo, la parte de redes, la siguiente clase, y también el Johnny nos va a acompañar, pero ya con ustedes chicos ya nos programamos para tener justamente arquitectura de sistemas de información, sistemas operativos de administración de servidores y bases de datos, ¿ya? Para seguir culminar con este módulo, ya, con todo este módulo. Chévere. Entonces, hasta ahí. ¿Dudas, comentarios, chicos? ¿Alguna cosa que quieran manifestar antes de despedirnos y vernos el día de mañana? ¿Todo claro? Sí, todo claro, Inge, muchas gracias. Ya, listo, chicos. Entonces, mañana nos vemos 9 de la mañana, ¿ya? Tipo 10, 8:50, ya les mando el linkcito y nos conectamos y ahí avanzamos en esto, ¿ya? Listo, gracias, Daniel. Linda Ok. noche, chicos. Dios los bendiga. Un gustazo verles. Hasta el día de mañana. Gracias, chao, chao.